En esta oportunidad le voy a echar a mi motocicleta aceite para motores diésel, aceite para camiones de alto rendimiento. A continuación les voy a mostrar el aceite que voy a utilizar, por qué decidí utilizarlo y qué normativas tiene. Voy a utilizar el móvil del Vans SAE 15W40. La marca no importa, podríamos haber utilizado otra marca. Lo importante es que cumpla estas especificaciones API CK-4/SP. El SP está por detrás del tarro, ahorita se los muestro. Yo sé que hay mucha controversia sobre utilizar este tipo de aceite en las motocicletas. El señor Ricardo, que fue el que enseñó esto por primera vez en internet, es una persona que tiene mucha experiencia en el sector automotriz y tiene bastantes argumentos sobre lo que él indica en este tema. Y miren algunos beneficios que tiene: larga vida para el motor, trabajo pesado, control de hollín, estabilidad térmica y a la oxidación, aprobado por fabricantes de equipo original. Y acá está la normativa que nos indica el señor Ricardo, que este aceite para motores diésel también funciona para motores a gasolina CK-4/SP. Por tal razón yo confío en lo que él nos indica, pero no quiero que ustedes utilicen este aceite sin antes de utilizarlo y mirar mi motocicleta qué tal se comporta con él, contarle las ventajas y si llego a ver alguna desventaja también indicarla. Así que no uses este aceite sin antes ver los videos que voy a montar sobre este tema, donde voy a ser muy transparente y voy a dar mi opinión personal para que ustedes tomen decisiones si lo usarían o no lo usarían. Pueden dejar escurriendo el aceite el tiempo que ustedes consideren necesario. También podemos quitar el tapón de llenado para que le entre más aire al motor y el aceite drene por completo. Ahorita también les voy a indicar qué significado tiene CK-4/SP. Una vez termine de vaciar todo el aceite viejo, ya podemos poner el tapón de drenado de aceite y verificar que el filtro quede bien ubicado. De igual forma, en la descripción de este video les dejo más videos recomendados sobre esta motocicleta TBS 100 Sport y un video bastante completo de cómo cambiar el aceite paso a paso, bien explicado, y varios consejos que debes tener en cuenta para que mires la descripción de este video ahora. Bueno, ya vamos a destapar el aceite para motores diésel que vamos a utilizar para pasar a vaciarlo en la motocicleta y terminar de indicarles varias cosas que debemos tener en cuenta. Y también recuerda que en toromotos.net tengo un curso exclusivo de mecánica que te va a ayudar a resolver las fallas más comunes en las motocicletas y te va a ayudar a ganar dinero rápido. Y también tengo un paquete con más de 900 manuales de taller que te ayudarán a trabajar más rápido porque tendrás a la mano toda la información de cada motocicleta del fabricante disponible. Recuerda que toda esta información está en la descripción de este video. CK-4 es un lubricante moderno de alto rendimiento para motores diésel de alta velocidad. Y las siglas SP indica que también funciona para motores a gasolina. Bueno, señores, da un poquito de susto porque es un experimento que vamos a realizar, ya que hemos visto varios videos sobre este tema de los aceites diésel en motocicletas y yo me atreví a hacer este video para ver qué tal responde la motocicleta. No les estoy recomendando este método, primero lo quiero probar yo para ver si realmente sí funciona y después irles contando la evolución de la moto, cómo responde, los pros y los contras, y para mirar realmente si es recomendable utilizarlo o no. Otra cosa muy interesante que nos indica el señor Ricardo sobre este aceite es que se puede cambiar a los 10.000 o 15.000 kilómetros prácticamente cada año. Pero él también dijo en su momento que si lo van a utilizar por primera vez, como es mi caso, lo debo cambiar a los 1.000 o 1.500 kilómetros. Esto con el fin que en ese primer cambio de aceite, el aceite limpie el motor y también limpie los residuos del aceite anterior que tenía la motocicleta.
Y una vez cambiado este primer aceite, ya el segundo aceite que le echemos sí lo podemos dejar tranquilamente 10.000 o 15.000 kilómetros. Pero todo esto lo vamos a ver en los próximos videos, donde le voy a ir contando la evolución de la motocicleta y cómo responde con este aceite. En este momento mi motocicleta tiene 33.882 kilómetros. Si lo dejo 1000, se lo tendría que cambiar a los 34.882 kilómetros. En esos primeros 1000 kilómetros yo me voy a dar de cuenta cómo responde el motor de mi moto con este aceite, ya que la conozco bastante bien. Y una vez vaya a cambiar el aceite, voy a realizar otro video contándoles los primeros resultados que yo noté con este aceite, si fueron buenos o malos. Y también recuerden mirar la descripción de este video para que conozcan el curso de mecánica y los manuales de taller. Nos vemos en un próximo video.